Bien, continuamos con el análisis hoy por la noche, lunes, junto a Carmina Valdizán. Tenemos tres invitados para analizar los resultados obtenidos de la visita, de la estadía por alrededor de 24 horas de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala. Le doy la bienvenida a Alejandro Valdizón, Rodrigo Montúfar y a Dafne Posadas. A los tres, muchas gracias por aceptar la invitación de Canal Antigua. Iniciamos con la licenciada Posadas, directora del área de estudios internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo, pero también, no solo es pues está aquí con nosotros, pero también porque ella tuvo la oportunidad de participar en una de estas reuniones grupales presenciales con la vicepresidenta. Licenciada Posadas, cuéntenos sus impresiones, cómo se desarrolló esta reunión y qué le queda a usted como resultado concreto después de haber participado, no sé, 30 minutos, 45, usted nos contará. Gracias, Mariano y Carmina, muy buenas noches y gracias por el espacio de compartir con ustedes pues los resultados que se obtuvieron de este encuentro bilateral entre Estados Unidos hacia Guatemala. Creo que es importante reconocer que al final de cuentas esta visita es una expresión de los intereses de Estados Unidos, intereses que se han visto reflejados a través de su política exterior en los últimos meses. Uno de los grandes problemas que está teniendo Estados Unidos, y es un problema que es un problema que identifican tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, es precisamente la recepción de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos. Se ha convertido en un problema político para ambos partidos y precisamente por esta razón ellos le quieren dar respuesta a este fenómeno migratorio que está ocurriendo. En los últimos 2 meses se han visto repuntes importantes, repuntes históricos en cuanto a detenciones de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, y por esta razón es que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y especialmente la vicepresidenta Kamala Harris, que fue la designada por el presidente de los Estados Unidos para atender este problema, viene a Guatemala. Al final de cuentas creo que es importante reconocer que esos intereses o ese interés que tienen ellos por reducir la migración irregular en los Estados Unidos es también en parte un interés que tiene que deberíamos de tener nosotros los guatemaltecos. Lo cierto es que muchos guatemaltecos deciden migrar precisamente por esa falta de oportunidades a nivel local, falta de oportunidades de empleo digno y falta de oportunidades en todo el país, y precisamente por esta razón algunas personas deciden salir del país y buscar sus proyectos de vida por otro lado. Entonces, como guatemaltecos, creo que es una invitación a reflexionar sobre las decisiones que tenemos que tomar, sobre decisiones en materia de reformas institucionales. Hemos hablado con mucha frecuencia de sociedad civil, de reformas en materia electoral, reformas en materia del sector justicia, reformas en compras de contrataciones y demás cuestiones que al final de cuentas van a permitir generar ese ambiente institucional y generar ese ambiente económico que va a permitir esa generación de empleo. Pero creo que algo importante que se reconoce tanto por parte de los Estados Unidos como a nivel local es precisamente que es un reto enorme, es un reto que es un reto de largo plazo y que debemos enfocarnos en precisamente construir ese ambiente que es el que al final de cuentas toman las decisiones las personas cuando deciden migrar, deciden escoger otro país para construir sus sueños, países en donde existe seguridad, justicia, derecho, cuestiones que garantizan que su empleo y su trabajo va a estar ahí. Muchísimas gracias, doctor Montúfar. Nos gustaría conocer sus impresiones sobre esta visita y lo que se está conociendo, que eran puntos importantes en la misma. Así es, con mucho gusto. Pues esta es una visita muy importante. Hay que tomar en cuenta los aspectos centrales y no los aspectos periféricos. Los aspectos centrales es que se trata de una funcionaria del más alto nivel de los Estados Unidos de América, que es un país amigo, es un socio comercial, es un socio cooperante. Entonces es una visita importantísima. Hay que fijarse en el nivel que tiene la persona que viene y la representatividad que tiene, porque ha sido enviada personalmente por el presidente Biden. De manera que, sin lugar a dudas, es una visita que Guatemala debe aprovechar, genera muchas oportunidades, y los temas que trae son temas que a nosotros nos preocupan o nos deben preocupar. El tema migratorio es un tema básico. Hay que ver los dramas inhumanos que sufren personas que han sido manipuladas por traficantes para ir a sufrir sabiendo que no van a tener
muchas posibilidades de ingresar a los Estados Unidos. La cooperación de Estados Unidos a Guatemala, que es una cooperación en muchos aspectos, el desarrollo económico. Estados Unidos es nuestro principal socio económico. La balanza de Guatemala con Estados Unidos debe ser alrededor de 3.000 millones de dólares que Guatemala exporta contra 6.000 millones de dólares que Guatemala importa. De manera que es de una gran dimensión esta cooperación y estas oportunidades que ofrece Estados Unidos. Ahora la pelota está en la cancha de Guatemala y tenemos que fijarnos en lo que Guatemala debe hacer para corresponder con estas oportunidades. En primer lugar, si queremos evitar la migración, hay que crear mejores oportunidades, porque está sobradamente demostrado que la primera causa de la migración es económica. La gente que busca mejores horizontes y que busca las oportunidades para ganar más y vivir mejor. Eso obviamente hay que admitirlo. Pero también Guatemala tiene que crear esas oportunidades y la parte económica es fundamental. La vicepresidenta Kamala Harris ha traído el ofrecimiento de varias empresas, grandes empresas norteamericanas, para que inviertan en Guatemala. Ella personalmente ha gestionado esas inversiones de empresas norteamericanas en Guatemala. Ahora le corresponde a Guatemala. ¿Y en qué sentido le corresponde? Todas las instituciones públicas deben alinearse para facilitar esa inversión. Sería realmente contraproducente que unas instituciones lo facilitaran y otras instituciones públicas les dificultaran sus labores a las empresas. Entonces allí habría una contradicción. Yo creo que del lado de Guatemala hay que darle más amplitud a la ley antitrámites, que debería extenderse a entidades autónomas como la SAT, el Instituto Guatemalteco de Migración, RENAP, etcétera, porque mientras no se den todas las facilidades en esas instituciones, la inversión extranjera va a tener serios obstáculos. Absolutamente de acuerdo, Rodrigo Montúfar. Alejandro Valdizón, hay un tema que ya a partir de la lectura que se le ha dado a pues este fact sheet que emitió la Casa Blanca, hay que recordar, no se suscribió ningún comunicado conjunto, lo que sabemos que lo único que se suscribió, pero eso fue previo a la visita de la vicepresidenta, fue este acuerdo de cooperación entre el DIPAFRONTE de la PNC y la CPB, específicamente para atender asuntos de la frontera. Pero a lo que voy, Alejandro Valdizón, es de la lectura por lo menos, y de la redacción que tiene ese fact sheet en relación a las dos fuerzas de tarea, la anticorrupción, nos empieza a recordar aquellas discusiones que se tenían en el 2007, específicamente en cuanto a la legalidad y constitucionalidad de armar fuerzas de tarea. En aquel entonces, si se acuerdan, era la CICIAX y la CICIG posteriormente, pero por lo menos de la lectura inicial de esa redacción, ¿obligaría a ir al Congreso? Sí, es un buen punto a considerar y lógicamente los términos en los cuales se vaya a dar esa cooperación de esa fuerza de tarea son los que van a definir. La Constitución es clara y esto hay que tenerlo presente porque ya hemos tenido antecedentes que se han juzgado de manera diferente dependiendo de cómo se ve el tema desde ciertas perspectivas, inclusive desde posicionamientos políticos e ideológicos. Pero el Ejecutivo constitucionalmente tiene margen para celebrar convenios, pero lógicamente hay temas donde ya implica que esos tratados o acuerdos tienen que ser ratificados por el Congreso. Eso está definido en la Constitución. Entonces, según el alcance que pueda tener un tema de este tipo, va a ser, digamos, es lo que va a dar la pauta. El otro asunto es que la Constitución de Guatemala sí es muy clara en cuanto a que la función pública no es delegable. Y esa fue, digamos, una de los
observaciones que se hizo cuando se discutió inicialmente la CICIAX y luego la CICIG. Y eso implicó, digamos, que la función de la CICIG pues fuera limitada dentro de cierto contexto, en el sentido que, por ejemplo, la acción penal la debería llevar, como constitucionalmente se establece, el Ministerio Público, quien es el único que tiene la facultad de ejercer la acción penal. Entonces, acá de lo que se está hablando es, digamos, hay varios temas, pero algunos de los cuales se habla, por ejemplo, capacitaciones, transferencias de competencias, formar, digamos, fuerzas que puedan tener un mejor nivel de investigación, transferencias de conocimientos, este tipo de cuestiones. Eso es un tema, yo creo que eso es algo relativamente sencillo de incorporar y que perfectamente bien se podría dar, digamos, como un apoyo al Ministerio Público y a fiscalías específicas. También se habla, por ejemplo, de que dentro de los mismos Estados Unidos pues se van a llevar a cabo persecuciones de temas de corrupción que toquen intereses directamente de Estados Unidos. Por poner un ejemplo concreto, cuando hay recursos que provienen de actividades ilícitas que, digamos, pasan por el sistema financiero estadounidense, Estados Unidos reclama jurisdicción sobre esos asuntos y su Departamento de Justicia, pues, históricamente ha perseguido esas actividades. Entonces, podrían, por ejemplo, promover extradiciones o acciones concretas directamente en su territorio por estos temas. Y el área un poco más gris, por llamarlo de alguna manera, va a ser, digamos, qué tanta injerencia o pudieran llegar a tener ciertos grupos o miembros de esta fuerza de tarea ya en procesos concretamente hablando en Guatemala, ¿verdad? Como si es una especie de CICIG norteamericana que se va a instalar. Yo, de lo que aprecio hasta el momento, no lo veo en esos términos y si se estuviera hablando de crear alguna institución parecida, desde luego que eso requeriría una ratificación de parte del Congreso y un acuerdo más concreto en cuanto a los términos, pero siempre se tendría que respetar las disposiciones constitucionales en cuanto a que el ejercicio de la función pública compete exclusivamente a las instituciones del Estado de Guatemala. Muchas gracias, licenciada Posadas. Con relación a pues esta hoja, este documento que se conoce de Estados Unidos sobre la reunión, el gobierno de Guatemala no ha emitido ningún comunicado y no ha dicho nada aún. Podemos asumir que hasta este momento pues fue una reunión bilateral, pero esto lo está diciendo de forma unilateral el gobierno de Estados Unidos hasta que el presidente Yamatei y su gobierno se pronuncien. ¿Es correcto? Sí, creo que sería interesante tener una postura también de parte de las autoridades locales de cuál es la respuesta que se tiene o la respuesta y la interpretación que se tiene de esta visita, del diálogo de este lado, ¿verdad? Porque si bien Estados Unidos se está comprometiendo, como bien lo explican el doctor Montúfar y el licenciado Valdizón, si bien Estados Unidos está asumiendo una serie de compromisos en materia de asistencia técnica, pero también compromisos en materia económica, pues también de este lado debería de existir una serie de compromisos que aseguren que esa asistencia al final de cuentas podría traducirse en resultados tangibles en materia de migración o resultados tangibles en materia de generación de empleo. Ya hay algunos comunicados que han presentado algunas autoridades en sus redes oficiales, lo cual también nos da algunos indicios, pero por supuesto que sería muy positivo recibir una respuesta que nos permita entender de mejor forma hacia dónde podríamos ir en el corto, mediano y largo plazo con esta agenda. Yo creo que es un momento muy oportuno para que precisamente los guatemaltecos dejemos de postergar una serie de decisiones que deberíamos de haber tomado desde hace varios tiempo ya, esas decisiones que están encaminadas en precisamente hacer las reformas institucionales que con tanta frecuencia se han hablado, se han discutido incluso en este mismo espacio de comunicación, la importancia de hacer esos cambios que al final de cuentas van en un mediano plazo traducirse en un mejor país, en mejores instituciones, en mejor calidad de nuestra democracia y por supuesto que en un mejor ambiente económico que al
final de cuentas lo que nos beneficia a todos. Y yo creo que al final de cuentas eso es lo que debemos procurar en este momento, procurar un espacio de discusión, un espacio de diálogo sano a nivel de sociedad para poder entender los grandes males que enfrenta el país y de qué manera nosotros como actores locales y como actores en este momento del tiempo en nuestro país podemos construir una democracia, porque si algo es muy importante decirlo y creo que los norteamericanos nos pueden dar muchas lecciones en esa materia, es precisamente que las democracias y las instituciones republicanas no nacen de un día para otro, sino son procesos de construcción y que se construyen precisamente a través de una sociedad civil fuerte, de ciudadanos que están interesados en hacer política y de ciudadanos que están interesados en fiscalizar las acciones de nuestros gobernantes. Doctor Montúfar, usted lo sabe bien, en política las formas tienen mucho que ver con el fondo y en relaciones internacionales igualmente. Ya lo decía, no se firmó un comunicado conjunto, previo a la visita se firmó algo específicamente con el tema para atender temas de la frontera entre DIPAFRONT y la CPB. Se consolidó después de muchos años la Fuerza de Interdicción Aérea el pasado viernes, que a propósito no solo por escuadrones de helicópteros debería estar esa fuerza conformada, pero mi punto es en esa hoja o en esos puntos que publica la Casa Blanca, me llama la atención lo siguiente. Por ejemplo, en la Fuerza de Tarea contra la Corrupción, que se enmarca dentro de la iniciativa global contra la cleptocracia, solo se habla de la FESI. Pero sabemos que en el Ministerio Público hay una fiscalía específica contra la corrupción, la llamada para atender concreta y específicamente. En la Fuerza de Tarea contra el tráfico de personas y contrabando no se hace mención tan claro contra, por ejemplo, la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, algo que desde el año pasado está operando. ¿Por qué es esto? ¿Por qué solo aparece FESI y no las otras fiscalías que funcionan y muchas de ellas funcionando bastante bien? Y con respecto a lo primero, realmente tenemos que reconocer que la administración estadounidense fue muy transparente y anunció con mucha anticipación cuáles eran los principales puntos que se iban a tratar y lo estuvieron comentando los asesores de la señora Kamala Harris. Lo estuvieron comentando. O sea, Guatemala sabía a qué venían a decir y qué esperaban, qué venían a negociar. Yo creo que de parte de Guatemala debió haber habido una preparación de una respuesta, una propuesta de comunicados, una propuesta de documentos a suscribirse, pero los temas que Estados Unidos proponía no son temas que conciernen únicamente al gobierno, son temas de envergadura nacional que nos involucran a todos. Entonces, el gobierno de la República no lo hizo antes, pero ahora sí lo puede hacer. Tiene que generar muchas discusiones a nivel nacional para obtener los criterios que permitan dar las respuestas a lo que la administración norteamericana ha preguntado y espera. Realmente Guatemala tiene que dar la respuesta. Hubiera sido hermoso que cuando viniera la vicepresidenta Kamala Harris ya hubiera una propuesta de respuesta. Como siempre se hace a nivel diplomático, se anticipan los temas y así la parte anfitriona ya está preparada y hace las propuestas y eso facilita la suscripción de los documentos, porque los temas que se venían a tratar son temas que a nosotros nos interesan en primer lugar también. Entonces a Guatemala le convenía tener ya una respuesta y una propuesta en ese sentido. En el segundo punto que usted mencionaba, Mariano, sí, el Ministerio Público necesita consolidarse porque es una institución importantísima, es el agente fiscal del Estado. Entonces, sería muy dañino para el Ministerio Público, para cualquier institución, que una parte del mismo se escinda y se convierta en una contrafuerza de toda la institución. No estoy diciendo de una fiscalía en particular, sino que lo
peor que le puede pasar a una institución es que haya decisión en sus propios departamentos. Entonces, tiene que consolidarse mejor con una solidez institucional y entonces va a poder afrontar los retos, porque no son nada fáciles. Antes que el tema de la corrupción, que es un tema realmente bastante aburrido, porque no le entran como debe ser, la corrupción involucra en primer lugar al Estado. El Estado tiene muchos aspectos de corrupto. La contratación de obras públicas, eso es corrupción. Funcionarios que ya están acostumbrados. Hay en todo gobierno, no me refiero a en todo gobierno hay feudos. Feudos son aquellos puestos que tienen un dueño y que no permite que nadie fiscalice ni que nadie entre. Eso genera corrupción y dentro del Estado hay varios feudos. Eso es corrupción. También es corrupción que el Estado no pague la deuda que le tiene al ICS. Eso es evasión. El Estado tiene, como todo patrono, tiene que pagar al ICS, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la cuota que le corresponde. Y ahí no estamos hablando de millones, sino de miles de millones. Esa es corrupción. Esa es corrupción. Entonces, no, el tema de corrupción es aburrido, es recurrente y está circulando solo como señalando a determinadas personas o sectores y realmente es una labor integral que tiene que enfrentar toda la sociedad y toda la comunidad. Entonces, el tema de la fiscalía es un tema que exige una respuesta institucional sólida. Por ejemplo, en materia de migración, ¿qué se ha hecho contra los coyotes? Nada. ¿Qué se ha hecho contra los traficantes? Nada. ¿Qué se ha hecho contra los que tratan muchachas y jovencitas para llevárselas a prostituir al extranjero? Nada. ¿Qué se hace con los vagabundos drogadictos que viven en Atitlán, que viven en Chichicastenango o en Antigua? Son extranjeros que ni siquiera están documentados, ni siquiera pagan su propia extranjería. ¿Qué hace el Instituto Guatemalteco de Migración? Nada. Y eso que tiene una inspectoría que debería ir a levantar a esa gente que trafican drogas y que corrompen a los jóvenes de Panajachel. Gracias, doctor Montúfar. Se nos está acabando el tiempo y quisiera darle la palabra al licenciado Valdizón. Licenciado Valdizón, con relación a este tema, es bien conocido por muchos que el grupo que apoya específicamente a FESI tiene un mejor lobby en Estados Unidos y una mejor relación que ha tenido a través de estos últimos años con la Embajada Americana. ¿Esto no responderá precisamente a este lobby y un desconocimiento de que realmente el ente más importante en este país es el Ministerio Público? Sí, desde luego que ese es un componente. Incluso recordemos la reunión que sostuvo la vicepresidente Harris con personajes guatemaltecos afines, digamos, a esa corriente política e ideológica previo a su visita a Guatemala. Y la administración actual en Estados Unidos, en general el Partido Demócrata y muchos de los miembros, digamos, prominentes van dentro de esa corriente y eso también es parte de todo lo que hay que poner en el contexto para entender el proceso, ¿no? No es desmeritar por desmeritar una labor de una fiscalía en concreto, no es justificar ciertas cuestiones que se han dado, por ejemplo, en el tema de la integración de las cortes, que también ha sido señalado, pero desde luego que está ese componente. Y básicamente la idea ahí para muchos es que la corrupción se combate siempre y cuando estén las piezas afines a ciertos intereses y que si como resultado del proceso ciertas piezas que no compaginan con esos intereses, no llegan a esos puestos que estos grupos quieren, entonces ya se habla de corrupción y se habla de otros temas. Y eso no es así. Se habla de independencia, pero independencia siempre y cuando sean ciertos intereses los que dominen, ¿verdad? Entonces tampoco se puede hablar de independencia en ese sentido. Y eso hay que hablarlo abiertamente y con claridad y con franqueza. Una verdadera independencia, digamos, en el tema de la persecución penal del Ministerio Público, de las Cortes de Justicia, pasa por otros caminos. Desde luego que los procesos en Guatemala están muy mal diseñados, están muy viciados, están cooptados.
pero también, por otro lado, pues se da precisamente eso que señala Carmina, en el sentido que hay grupos que vayan si no hacen una labor de cabildeo más fuerte que otros y pues que encuentran resonancia y eco en muchos de los agentes importantes dentro del Partido Demócrata. Eso es un tema. Y por otro lado, digamos ya, porque yo sé que estamos con el tiempo, pero creo que es un tema importante que hay que resaltar para que lo pongamos en contexto. Es que nosotros lógicamente vamos a ver este problema en la perspectiva de nuestra realidad, ¿verdad? Y lo que quisiéramos que esto diera como frutos para Guatemala, pero lo que hay que entender es que Kamala Harris fue puesta ahí por una razón específica. A ella se le encomendó esta tarea porque el tema de la migración desde la perspectiva de los intereses de Estados Unidos ya se les había salido de las manos. Y el Partido Demócrata en Estados Unidos es el partido que, digamos, se quiere perfilar como más favorable a la migración y más favorable a los migrantes, a diferencia, digamos, de los posicionamientos que ha adoptado el Partido Republicano. Pero también el Partido Demócrata entiende que si este es un tema que se sale de control y se ven, digamos, sobrepasadas las fronteras y estas crisis humanitarias que se provocan por esta migración masiva, pues eso también tiene repercusiones a nivel electoral, digamos, dentro de esa población, llamémosle ese voto independiente o ese votante intermedio, que es el que inclina la balanza en uno u otro sentido a la hora de una elección. Y también hay que entender que Kamala Harris, pues lógicamente querrá ser eventualmente presidente de Estados Unidos. Entonces, son temas que se manejan desde Estados Unidos, desde un tema de conveniencia política, ¿verdad? Si uno escucha las voces de los periodistas en Estados Unidos, ve cosas como, por ejemplo, que por revertir muchas de las políticas que implementó la administración anterior, por el simple hecho de llevarle la contraria, se provocaron muchas de las situaciones que hoy se están viendo, ¿verdad? Y que Por ahora se están política. revirtiendo. Alejandro Valdizón, pido disculpas, pero debo interrumpir, el tiempo se nos ha acabado. Agradezco a Rodrigo Montúfar y a Dafne Posadas también que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, buen descanso. Gracias, buenas noches. Bien. No, y precisamente esto con lo que cerraba Alejandro Valdizón, Carmina, entonces escuchar a la vicepresidenta hoy hablar casi exactamente los mismos términos, que hablaba el presidente Trump, pues esa es la política, ¿no? Así es, y muchas personas ilusamente siguen pensando que no es así, pero es. No, y a propósito, en ese fact sheet, no sé si usted lo leyó y a la audiencia de Canal Antigua le sugiero que lo lean. ¿Qué dirán esos ONGs y grupos que han ido en contra del agro, contra ciertos cultivos? Porque ahí hay un proyecto específico que menciona la Casa Blanca que van a apoyar plantaciones de banano. Así lo dice, hay un párrafo ahí, dice que van a apoyar plantaciones de banano. Regresamos en el tiempo. Lo dejo ahí, será objeto de otros análisis y discusiones. Gracias, buenas noches, hasta la próxima.